Hola jóvenes, hoy comenzamos la primera clase teórica de la materia optativa Edificios en torre, analizando las tipologías estructurales utilizadas en edificios de altura, de manera que podamos determinar cuál sería la más apropiada para la resolución de nuestro ejemplo, que es el edificio Maral 57 de nuestra ciudad. Esta torre es la primera de las tres diseñadas por el arquitecto César Pelli y ubicadas en el mismo terreno de la costa marplatense, ya mostrado en la clase de presentación de la semana pasada. Vemos en esquemas o fotos las diversas posibilidades estructurales para edificios en altura que desarrollaremos a continuación y que son sistema de tabiques, de pórticos, sistemas combinados tabique-pórtico, sistema de tubo calado, de tubo en tubo calado, sistemas de enrejado y de macropórticos. Aquí complementamos esquemáticamente los sistemas anteriores, mostrando en principio en planta un sistema de tabiques, en corte un sistema de pórticos, luego el sistema de tabiques más pórticos en esquema y en planta. Por debajo vemos tubo calado, tubo central dentro de un tubo calado y un sistema de haz de tubos. Bueno, vamos a comenzar ahora con los sistemas que pueden ser utilizados en los edificios en altura para tomar cargas de viento. Y comenzamos por el más sencillo, que es el tabique de contraviento, que, como dice la diapositiva, son elementos de espesor relativamente pequeño frente a sus otras dos dimensiones, que son la profundidad, sobre todo en el sentido que viene el viento, y son capaces de resistir cargas muy importantes en su plano, tanto sea del peso del edificio, o sea, gravitacionales, como horizontales de vientos y, si fuera necesario, de sismos. Es una solución muy apropiada y económica para edificios en torre. Estos tabiques pueden ser macizos o con aberturas, y las aberturas pueden ser pequeñas, grandes o intermedias. Vamos a analizar aquí el concepto de tabiques con aberturas. Si las aberturas fueran pequeñas, como se ve en el esquema izquierdo, o sea, donde lo atraviesa una puerta o paso cuyo ancho máximo es de 1,10 m y tenemos un dintel de 60 centímetros, podemos considerar que es un tabique con pequeña abertura y se comportaría como si fuera un tabique sin aberturas. De la misma manera, si tuviéramos una ventana cuyo ancho máximo fuera de 1,70 m y el dintel más el antepecho del piso superior sumaran 1,40 m o más, también podría ser considerado como un tabique macizo, al menos para los efectos de un predimensionado, que es el objetivo de este curso. Pero para el cálculo definitivo, obviamente estos dinteles deberán ser verificados al corte. En los esquemas de la derecha vemos que si diseñamos un tabique continuado por otro, separado por una abertura importante, ya no se considerarían como un solo tabique, sino como un sistema de dos tabiques vinculados por una biela. Los tabiques con aberturas intermedias deberán ser analizados y verificados
cuidadosamente al corte. Aquí vemos un esquema de un edificio con una serie de tabiques paralelos al viento. El viento vendría de abajo hacia arriba, como está puesta la planta, y sería una estructura simétrica en donde la carga del viento sería tomado por los tabiques 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los otros tabiques ortogonales no le generan inercia para el viento en el sentido que está tomado, que es el peor, porque es el superior lado de la planta. En esta otra diapositiva vemos una estructura asimétrica con mayor inercia en el sector izquierdo, generando una resultante de tabiques que está a la izquierda de la carga del viento que está en el centro de la planta, y esta diferencia o separación entre la recta de acción de la carga del viento y la resultante que producen los tabiques de contraviento genera un momento negativo, o sea, hacia la izquierda, y eso se llama rototraslación de la planta, porque no solo se traslada hacia atrás, sino que rota por efecto de este momento. Este sistema de un solo tabique no es considerado como útil para tomar la carga del viento porque es un sistema totalmente inestable. Este sistema de dos tabiques en una planta donde la estructura no es simétrica es viable debido a que la traslación que produce el viento es tomado por ambos tabiques en las flechas que se ven opuestas al viento, y la rotación que produce la distancia entre la resultante de los tabiques y la resultante del viento, que sería un par negativo, es tomado por el sistema de tabiques separados y se ve en las flechitas que están en la parte superior del tabique, de los tabiques. En este sistema, similar al anterior, al que se le ha agregado un tabique ortogonal, ese tabique no tiene ninguna capacidad de tomar ni carga de viento por su ubicación perpendicular al viento, ni tampoco colaborar con el momento de rototraslación porque es un solo tabique en ese sentido. Si el sistema fuera de dos tabiques ortogonales, no colaborarían estos en la traslación, pero sí aliviarían la carga de rotación de los tabiques 1 y 2. Un sistema de tabiques ortogonales, como mencioné anteriormente, no nos permite tomar la carga del viento sobre la mayor cara. Y un sistema de tabiques paralelos con diferente inercia, aun cuando estén colocados simétricamente iguales, también genera rototraslación. Los edificios de departamentos tienen en general plantas donde es apropiado aplicar esta tipología, debido a que los tabiques de contraviento pueden ser colocados como paredes. Y si se tratara de una planta como la que vemos, se podrían colocar en los extremos
tabiques de cabecera llamados piñón, cuya altura en planta es importante y generaría un momento de inercia muy importante. Recordemos que el momento de inercia de una sección rectangular es igual a base por altura al cubo sobre 12. El segundo sistema de contraviento que veremos es el de pórticos, que se generan empotrando las columnas con las vigas de manera que se puedan transmitir los esfuerzos de unas a otras. Es decir, cuando las cargas gravitacionales solicitan las vigas en flexión, las columnas colaboran oponiéndose también a esas deformaciones. Y cuando las cargas horizontales, como la de viento, solicitan en flexión a las columnas, las vigas colaboran evitando mayores deformaciones. Las tipologías de los pórticos pueden ser de celosía rígida, o sea, sin articulaciones, utilizado generalmente en estructuras metálicas, o pórticos biarticulados, los más comunes en las estructuras de hormigón armado, y pórticos triarticulados para casos muy particulares. Vamos a explicar ahora cuál es el mecanismo de un pórtico. Ante cargas gravitacionales importantes, si tenemos un esquema como este que vemos abajo, de vigas apoyadas sobre columnas, los momentos son importantes. Para reducir esos momentos, tenemos la posibilidad de colocar voladizos en la viga y cargas puntuales en los extremos de los voladizos. Eso haría que el momento negativo que se produce sobre los apoyos, al restársele el momento positivo, daría un momento mucho menor en el dintel o en la viga. Con este mismo criterio, si esta pieza, que sería el voladizo, la torcemos y la transformamos en este esquema, y la fuerza que acá es vertical la colocamos horizontalmente, conseguimos un nuevo diagrama que es similar al de la viga con voladizo, donde el momento que se traslada desde el pie de pórtico al dintel reduce el momento positivo. El esquema del pórtico es este, y en el vínculo entre el dintel y los pies de pórtico, o sea, entre las vigas y columnas, tiene que ser importante para que se pueda transmitir este momento negativo. Ante cargas horizontales, que es lo que nos interesa en este caso, el pórtico se comporta de la siguiente manera. La viga sobre una columna traslada las cargas a las columnas generando un momento. Si tenemos un pórtico, esta carga horizontal de viento se reduce gracias a la acción de pórtico debido a que el dintel o la viga se resisten a esta deformación. Y en tal caso obtenemos este diagrama de momentos, que es completamente diferente al diagrama de la columna y con valores mucho menores. Y observemos aquí, para lo que vamos a ver en las próximas diapositivas, que el momento mayor se produce en la parte superior del pórtico. Como vimos en la diapositiva anterior, el pórtico biarticulado logra la mayor rigidez donde el dintel se vincula con la columna y la mayor deformación en el apoyo de esta,
que es donde se considera articulado. Por lo tanto, las deformaciones máximas de este sistema se producen en el arranque de cada pórtico. De la misma manera, la deformación máxima del sistema total del edificio se produce en la parte inferior del mismo, lo que lo hace apto para una altura máxima de 20 pisos. Por otro lado, y a diferencia del sistema de tabiques de contraviento, este sistema es apropiado para edificios de oficinas que requieran plantas libres. En esta diapositiva vemos cómo al aplicar la carga del viento se deforma el sistema de pórticos superpuestos y cuál es el diagrama de momento generado por la carga horizontal. Aquí vemos la diferencia entre el sistema de tabiques, que es más rígido en los pisos inferiores del edificio y más deformable en los pisos superiores, y el sistema de pórticos, que se deforma fácilmente en la parte inferior del edificio y tiende a enderezarse en la parte superior. Vamos a analizar ahora un sistema generado por la combinación de tabiques y de pórticos. Si fuera un sistema de tabique único, este se comportaría como una columna empotrada en el suelo, flexionando por la acción del viento, como vimos cuando desarrollamos este tema. Si le agregamos pórticos a ambos lados, estos, además de colaborar tomando la carga del viento, tienden a enderezar el edificio en los pisos superiores, como vimos en el desarrollo de los sistemas aporticados. Analicemos ahora la figura que está debajo. Los pórticos colaboran con los momentos M2 y M1, mientras que el tabique colabora con el momento MT. Adicionalmente, se produce un par entre la columna del pórtico a la derecha y la del pórtico a la izquierda, con un brazo de par muy grande que se indica con el valor L. La suma de estas acciones dan como resultado un sistema muy rígido que permite elevar considerablemente la altura máxima del edificio. Aquí vemos un edificio construido de esa manera, con un tubo central de hormigón armado con forma de corona circular, vinculado con pórticos a los apoyos perimetrales. Los pórticos están marcados en verde. Ahora comparamos dos plantas materializadas con tabiques. En la de la izquierda hemos puesto 4 tabiques paralelos que soportan la carga del viento en el sentido de su plano medio, o sea, en una sola dirección. En la de la derecha utilizamos la misma cantidad de material, pero los combinamos de manera que constituyen un tubo. Con este recurso logramos un momento de inercia muy superior y además rigidez en todas las direcciones del viento. Aquí utilizamos el recurso de un tubo central y pórticos vinculados con el tubo como estructura perimetral, generando también una planta libre que es muy apropiada para edificios de oficinas, utilizándose el núcleo central para circulaciones verticales y sanitarios.
Con este sistema de tubo más pórticos vinculados al mismo, se pueden materializar edificios de hasta 50 pisos. Continuando con los sistemas de tubos, aquí vemos a la izquierda un tubo ciego que es una estructura sumamente rígida, pero que no permite aventanamientos. Por lo tanto, se la descarta como estructura perimetral de un edificio y solo podría ser utilizada en algunos casos especiales como estructuras industriales o un ejemplo muy particular que veremos a continuación. A la derecha vemos un sistema de tubo calado que fue el recurso utilizado durante algunas décadas para materializar edificios de gran altura y consiste en construir el tubo con aberturas pequeñas entre columnas y vigas, generando así una pieza de menor rigidez que el tubo ciego, pero que permite iluminación y visuales hacia el exterior. Este sistema es apropiado hasta 60 pisos. Aquí vemos el caso particular que les había mencionado de un edificio apoyado en 4 tubos ciegos que se ubican en las aristas del mismo y que son utilizados como elementos de vinculación vertical, apoyando los niveles en estos 4 tubos. Este edificio, construido en Buenos Aires en la intersección de Avenida del Libertador y Avenida 9 de Julio, está construido con un sistema exterior de tubo calado y un tubo interior cilíndrico donde se encuentran los elementos de circulación vertical. Si bien el edificio se denomina Prourban, los porteños lo conocen como El Rulero. Aquí otro edificio en Chicago construido como el sistema de tubo central en tubo calado perimetral. Vemos que en la planta baja y a los efectos de liberar los espacios de acceso, el tubo exterior se transforma en un sistema de pórticos perimetrales. Más adelante le mostraré posibilidades más usadas para generar aperturas mayores en los accesos de sistemas de tubo calado. Aquí vemos otro sistema de tubo calado perimetral combinado con pórticos interiores en el sentido donde el edificio requiere más inercia porque es el mayor frente al viento. En el otro sentido, o sea, como está ubicada la planta, el vertical, el ancho es mucho menor y por tal motivo requiere menos estructura de contraviento. Adicionalmente, la situación de que termine en una punta deriva el viento hacia los costados. Dado que el sistema de tubo calado y tubo en tubo no permitían superar los 60 pisos, para construir este edificio que originariamente se conocía como la Torre Sears en la ciudad de Chicago y que fue el más alto del mundo durante varias décadas, se recurrió a un sistema de haz de tubos. O sea, empaquetar en este caso 9 tubos generando una estructura sumamente rígida y reduciendo los tubos exteriores hasta llegar a la parte superior. Con solo 2 tubos se logró materializar esta estructura. Otro sistema un poco más rígido que los anteriores es el sistema de enrejado, que consiste en incorporar elementos diagonales en las caras exteriores del edificio, lo que rigidiza mucho más toda la estructura porque la triangula. Existen diferentes sistemas de estos y aquí vemos 2 de los planteos básicos. En este punto me parece importante introducir el criterio
de máximo aprovechamiento posible de los materiales utilizados. Y esto se logra concentrando la mayor cantidad de masa estructural en las esquinas de la planta y vinculando convenientemente las caras de la estructura, lo que hace que se obtenga una óptima distribución de esa masa, garantizando la máxima resistencia al volcamiento y a la flexión. En esta diapositiva vemos a la izquierda el edificio Hancock en Chicago de 70 pisos, donde se usa el criterio de máximo aprovechamiento posible, concentrando la masa estructural en las aristas de la planta y triangulando las caras de la estructura. A la derecha, el Banco de China en Hong Kong, donde el arquitecto trianguló las plantas y también las caras exteriores del edificio. Otro sistema también utilizado es el de reticular toda la cara exterior del edificio, como vemos en estas diapositivas. Este edificio en Barcelona tiene toda la estructura de contraviento exterior al edificio, con el criterio de refuerzo en las aristas de la planta y reticulado en las caras. Aquí vemos la planta baja del mismo edificio. Esta torre, que se ve como si estuviera torsionada de Calatrava, está materializada en hormigón armado y posee una estructura externa metálica triangulando sus caras. Vemos ahora un sistema de macropórticos. Esto significa construir pórticos con alturas muy grandes sobre los cuales se apoyan o cuelgan varios niveles. La posibilidad de colgar entre pisos desde un pórtico nos permite utilizar tensores en lugar de columnas, que tienen menor sección y además nos posibilitan tener algunas plantas libres en niveles intermedios, porque la planta que está por encima está colgada de un pórtico superior y la que está por debajo está apoyada en un pórtico inferior. Comenzamos nuestro trabajo analizando una planta y la posible ubicación de elementos que transmiten cargas a tierras. En este ejemplo tenemos un tubo central y algunas columnas que podrían permitirnos, si fuera necesario, la utilización de pórticos colaborando con el tubo. Es importante que las piezas que van a tomar flexión por viento tengan una considerable área de influencia para que la compresión que toma nuestra estructura disminuya la tracción que le podría producir la flexión por viento. En esta diapositiva mostramos un esquema clásico de estructura de hormigón armado para un departamento con losas y contrapisos de 10 centímetros de espesor, con bajo losa en sectores de cocina y baños, donde se aumenta el espesor del contrapiso a 25 centímetros para alojar las cañerías de cloacas. Y vemos la altura de las vigas, que tienen 60 centímetros y cubren luces de hasta 6 metros, apropiadas para calzarles debajo marcos de puerta de 2 metros de luz libre, evitando así dinteles de otro material. También hemos remarcado en azul la posibilidad de vigas placa en T o L, aprovechando parte de la losa como zona comprimida que requiere una menor armadura. Este esquema no es apropiado para nuestro edificio, que es de oficinas, pero lo ponemos como ejemplo de una estructura clásica de edificios de departamentos.
Vemos aquí las luces que pueden cubrir losas y vigas clásicas. Las losas armadas en una dirección cubren hasta 4 metros con espesores razonables. Las armadas en dos direcciones cubren luces mayores, o sea, hasta 6 metros, con espesores también mayores. Las losas continuas pueden cubrir luces mayores que estas. Las vigas, que generalmente en las obras de departamentos llegan hasta 6 metros de luz, podrían llegar hasta 7 u 8 metros con una esbeltez de 10, o sea, 70 u 80 centímetros de altura. La viga placa que vimos marcada en azul en la diapositiva anterior obtienen un mejor aprovechamiento del material, como ya mencioné. Para luces mayores debemos recurrir a entrepisos nervurados en una o dos direcciones, o si fuera necesario un emparrillado de vigas. Cuando doy esta clase en forma presencial, les muestro a los alumnos el cielo raso de nuestro taller, que cubre el ancho del mismo con un entrepiso nervurado, o sea, una losa con vigas incorporadas en la misma. Aquí vemos un sistema semejante para cubrir luces mayores de 7 metros, llegando hasta unos 15 metros de luz. Esto sería un sistema con nervaduras en dos direcciones, llamado casetonado. Si las luces fueran mayores, las vigas cruzadas unas con otras armarían un sistema llamado emparrillado de vigas. En los últimos años hemos visto en nuestra ciudad la proliferación de la utilización de losas sin vigas, las que tienen mayor espesor pero permiten variantes en las plantas sin estar condicionados por la ubicación de las vigas, como sucedía en los sistemas clásicos. Este sistema, llamado Bubble Deck, nos permite, gracias a la incorporación de esferas huecas sumamente livianas, separar la zona de compresión de hormigón de la zona traccionada, donde va la armadura, logrando así un momento resistente importante que permite la desaparición de vigas. Aquí vemos un sector de una losa con una malla inferior como armadura y otra superior, utilizando las esferas como separadoras de ambas. Esta diapositiva nos muestra que el sistema permite traer preparados desde el obrador los paños de losas y colocarlos con mucha facilidad, ahorrando mano de obra y tiempo. También vemos que el encofrado es completamente plano. En esta diapositiva mostramos los sistemas clásicos utilizados en entrepisos sin vigas, para lo cual la manera de distribuir las tensiones de corte, o sea, de evitar el punzonado sobre las losas, es construir por debajo de estas capiteles piramidales o cónicos. Un ejemplo de esta tipología en nuestra ciudad es el Automóvil Club de la Avenida Independencia. El mismo concepto para luces menores se ve en estos esquemas, y en la foto de la derecha se aprecia que el sector donde actúa el punzonado se rellena totalmente con hormigón sin utilizar esferas. Aquí otra foto de un edificio materializado en nuestra ciudad con ese mismo sistema, cuya marca comercial más conocida se ve en la diapositiva. Una enumeración de las ventajas que nos aporta, comenzando por la eliminación de vigas como plantas libres que pueden ser fácilmente refuncionalizadas, mejor iluminación, cielos rasos más higiénicos, facilidad para pasar cañerías suspendidas sin intersectar vigas,
lo ya mencionado con respecto a facilidad de encofrado, que es totalmente plano, con mayor rapidez de ejecución y simplicidad. Y como desventaja marcamos un mayor consumo de acero y una necesidad de análisis con respecto a la modulación de la planta. Una imagen de una cochera de entrepiso sin vigas. Este es el edificio elegido para trabajar este año en la materia optativa de edificios en torre. Es un edificio que todos conocemos, los marplatenses, está en la costa marplatense, el Maral Esplanada 57, el primero de los 3 marales que está colocados en ese predio, diseñado por el arquitecto César Pelli, y es una torre de 23 pisos de departamentos, más un piso por encima de equipamiento general y una planta baja de doble altura. En esta diapositiva vemos la planta tipo desde el primer piso al 15º y a su lado la planta baja. Tenemos que tener en cuenta que la estructura de contraviento y de transmisión de cargas a tierra que planteemos a partir de la planta tipo tendrá que en lo posible tener cierta continuidad en el nivel inferior para evitar apeos y elementos costosos de transmisión de cargas hasta llegar al suelo, tanto de cargas de contraviento como de cargas gravitacionales, o sea, columnas anexas. A su lado vemos la planta baja, que en este caso más o menos marca la estructura propuesta por los diseñadores. Aquí vemos un paralelepípedo que simula un edificio con una altura h, un lado mayor a y un lado menor b. La relación lambda entre la altura del edificio y el lado mínimo es de suma importancia debido a que la carga del viento ejerce una presión considerable sobre los edificios de altura, especialmente cuanto mayor sea esa relación. Podemos decir que superando el valor 3 entre la altura y el lado mínimo, ya el edificio tendrá que tener una estructura de contraviento. Y si el valor supera 5, el viento constituye un valor relevante. Y en la medida que esta relación se acerque a 10, la estructura es cada vez más compleja. Aquí vemos el corte del edificio con sus 23 niveles de departamentos, más el nivel superior y un nivel de tanque y la planta baja de doble altura. Por detrás se ve que en el resto del terreno, que es bastante grande, están las 4 plantas de estacionamiento que no se hicieron en profundidad debido a que es bastante complicado y costoso excavar en un terreno de piedras. Toda esa parte la vamos a dar en las clases complementarias que se verán luego y que son de excavación, sumuración de vecinos, anclajes ocultos y suelos y características de los mismos. Son clases complementarias que mientras los alumnos van trabajando con el algoritmo que resuelve el tema de la estructura de contraviento y de transmisión de cargas a tierras, yo voy dando semanalmente
para fortalecer los conocimientos que tengan sobre los temas anteenunciados. Lo que ahora vemos es la planta tipo de los pisos 1 a 15. Con esto tienen ustedes suficientes elementos para comenzar a colocar la estructura de contraviento que permita dar rigidez suficiente a esta planta en los niveles inferiores. Por lo tanto, la labor a realizar en cada uno de los equipos sería marcar claramente en esta planta la estructura propuesta, indicando cuál tipología de todas las que hemos visto han adoptado. Luego, verificaremos si tienen la inercia necesaria para soportar las cargas horizontales de viento y la sección necesaria o suficiente para tomar las cargas gravitacionales.